Dice, con lo cual, deja de la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el Espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el Espíritu de error en la lengua de los hombres, para que hablen mentira. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se entiende, eso va a ser guerra. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Justamente en otro audio, por eso es bueno escuchar al maestro, en diferentes audios dice, Dios le dice al maestro, es cierto, tu espíritu es antiguo, pero tu cuerpo es de este tiempo. ¿Quién crió? Dice, el que está destinado, el que es criado de Dios, dice, ese criado, ese que es, ¿no?, que es traído por el Espíritu Santo de Dios, dice, él mismo tenía que conocer su nombre. Y como le vuelvo a repetir en otro audio, Dios le pone, dice, de sobrenombre de Israel a Ezequiel. Eso sería, ese estado de influencia, cualquiera de ver la fuerza sobre Israel. Dice que Ezequiel es claro la señal, y bueno, y para decir, o sea, que sea Israel otro, Ezequiel es bueno, y el mismo es, bueno, Israel es otro, no. ¿Por qué, hermanos? Porque justamente el Hijo de Dios, cuando baja en espíritu nuevamente a la tierra, Él baja ya con un hombre nuevo adoptado, cuando había llevado, el cuerpo de Jesús al cielo, ya tenía ese nombre de Jesús, y nuevamente llega, la venida, esa viene a ser la segunda venida de Jesús, pero no en carne, sino el mismo Espíritu que estaba en el cuerpo de Jesús. Ese Espíritu Santo que adopta el nombre de Jesús, ese Espíritu baja y con un nombre nuevo, Israel. Israel dice, el mismo caliente y poder. Crean, el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. El que venció. Entonces ese espíritu se aloja en el corazón del maestro, de esa carne que crió en el vientre de la mamá del maestro, y ese nombre es dado a Ezequiel. Por eso dice, el que tenía que recibir, el que está destinado, el que es criado de Dios, él mismo tenía que conocer su nombre. Por eso en otro audio dice el maestro, mi nombre nuevo. No está diciendo el nombre de mi hijo, Jonás, que digamos, nuevo. No, está hablando de él. Él en todas sus enseñanzas, en los audios que podemos escuchar, él habla de él. Podemos entender quizás cuando el Espíritu Santo habla del cuerpo, cuando dice, a ese tenía que traer. Habla del cuerpo que había levantado el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo habla del cuerpo mismo donde está alojado, de ese templo. Espero que me entiendan, porque esto es
muy importante de saber, porque usted entendiendo todas estas cosas va a entender mucho más, poco a poco. Entonces, hermanos, volviendo a esto, a la aclaración, el que venció tenía que recibir un nombre. Es el que es destinado, el que es criado por Dios. Ahora, hay otro audio que habla acerca de quién es el criado de Dios. Y ahí todavía se va aún más a convencer de cuál es ese nombre. Vamos con el siguiente audio, hermanos. Así que en vano Dios no ha criado. Y sigue el párrafo, dice: y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú. Bien, eso ya saben. El libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 16. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Eso, la vara de su herencia, a la tarde van a ver ahora esa vara que mostró. ¡Amén! ¿Cuál falta? Libro de Jeremías, capítulo 23, 6. 23, versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre que le llamarán Jehová, justicia nuestra. El libro de los Salmos, capítulo 76, versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Amén. Dice el maestro, escuchen hermanos, dice, en este audio dice: así es que en vano Dios no ha criado. Es decir, hermanos, en vano Dios no levanta un cuerpo, en vano Dios no forma a ese cuerpo, en vano Dios no instruye ese cuerpo, en vano Dios no hace esas cosas. Porque imagínense si fuera en vano. Cuando el Espíritu Santo baja a la tierra, hermanos, cría un cuerpo y ese cuerpo no lo deja el Espíritu. ¿Por qué? Porque es criado, es formado por Él. Ese cuerpo que el Espíritu Santo forma, crea, ese cuerpo, esa carne se llama Cristo. Cuando el Espíritu Santo bajó la primera vez, crió el cuerpo de Jesús, ese cuerpo se llama Cristo. Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. ¿Acaso el Espíritu lo desechó y buscó otro cuerpo para reencarnar? Pues no, hermanos, eso no va con los negocios de Dios. El Espíritu Santo tenía que levantar ese mismo cuerpo. Por eso habla Jesús a los fariseos cuando dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque el Espíritu Santo tiene que levantar el mismo cuerpo que crió. Y en esta segunda venida, lo mismo, hermanos. En esta segunda venida tenía que levantar ¿a quién? Levantar a un cuerpo. ¿Por qué? Porque este varón al que levanta, este varón creyó en el Hijo de Dios. Y cuando Jesús dice: el que cree en mí, aunque muerto esté, resucitará, es porque así tenía que ser. Lo levantó al Ezequiel antiguo, a ese que fue elegido, a ese que el maestro en un audio dice: entre todos los profetas se sorteó para que bajara a la tierra a restaurar al pueblo de Dios, y la suerte cayó en Ezequiel. A ese Ezequiel trajo. A él tenía que recibir, dice, este nombre. Él es el que está destinado. Él es el que es criado por Dios. A ese se le recibe. ¿Acaso el maestro habló de su hijo, hermanos? Jamás habló de su hijo. Al contrario. En un audio le preguntan si va a ser sucesor su hijo. ¿Él qué dice? Como usted va a vivir hasta el fin del mundo, es decir, hasta el 2000, según su interpretación, no ha pensado en alguien que lo suceda como líder de la misión. Usted va a ser hasta el final el líder. Bueno,
al respecto, no depende de mí, de nadie, de hombre. Es una Esto decisión depende divina. de Dios. Ajá. Dios dice que mi hijo va a ser, que me va a reemplazar. Ahora sí, también estoy de acuerdo. Pero Dios no le ha dicho eso. No. Además, hijo, por ejemplo, haciendo esta condición, acusador o comete errores, no puede aceptar Dios. No puede. Ujú. Tiene que ser legalmente, sea de otra persona, o sea mi hijo, o sea de otra persona, tiene que ser corazón limpio, nada de errores. Mi hijo no puede ser, por ejemplo, acusador. O, también dice la palabra o, dice ejemplo de otro hijo, desobediente, con errores. No puede ser. Jamás habló de sus hijos. Entonces, mis hermanos, dice acá en este audio, así es que en vano Dios no ha criado. Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Y cuál es ese nombre que dice acá? Jacob y Israel. Justamente lo que el maestro habla en el otro audio que acabo de leerles, que dice a través de esta pelea Jacob peleó y venció, y ahí se formó el nombre de Israel. Pero este Israel, ¿a quién iba a ser? Dado al que es criado por Dios. ¿Y quién es el criado por Dios? Israel. Dice el maestro, continúa. Bien, eso ya saben. Jeremías 10:16. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor del todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre, dice. Israel es la vara de su heredad, es decir, eso es la vara de su herencia. Por eso el maestro dice, eso, la vara de su herencia, a la tarde van a ver, ahora esa vara que mostró, dice. Y continúa con Jeremías 23:6, dice el maestro. En esos días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre. E Israel habitará confiado, y este será su nombre, dice, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Salmo 76:1, continúa el maestro, dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Cuando dice en Israel es grande su nombre, podemos creer, claro, significa también que en el pueblo de Israel es grande el nombre de Dios, pero dice en Israel es grande su nombre, es decir, está hablando del nombre de Israel como nombre, pero eso ya se va a un tema ya profético para estos tiempos. Por eso que el maestro en vano no nos ha enseñado tantas cosas, hermano, y todas estas cositas, todos estos audios que ustedes puedan decir, no, que el hermano lo junta a su conveniencia. No, todos estos audios hablan de la misma cosa, de lo mismo. Si usted comienza a escudriñar los audios, va a ser una buena tarea. ¿Por qué? Porque así como las Sagradas Escrituras se escudriñan, porque las Sagradas Escrituras son escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo, en otras palabras, el Espíritu Santo escribió las Sagradas Escrituras, entonces las Sagradas Escrituras se escudriñan, un poquito por acá, otro poquito por allá, y así se entiende. Igual con la voz del maestro. El maestro, ¿quién hablaba a través de su boca el maestro? El Espíritu Santo. En un audio habla un poco de una cosa, en otro audio vas a encontrar algo concerniente a lo que habló. Y así escudriñas un audio con otro y relacionas, hermano. Escudriña los audios. Entiende lo que el Espíritu Santo, lo que hace. Lo que escribió la Biblia también está en los audios. El maestro nunca contradice las Sagradas Escrituras. Más bien lo que contradicen son hermanos como usted, hermano Claudio Coello. Usted contradice y tuerce. Entonces, hermanos,
ese nombre es Israel, y ese nombre es dado a un varón, a Ezequiel. Así como una vez preguntó el maestro, ¿todos Ezequiel son servidores de Dios? No, uno nomás. Y ese uno nomás es Ezequiel, ese que es puesto de sobrenombre de Israel. El que fue digno era siervo de Ezequiel antiguamente. Entonces, él es el que ha escrito, no yo. Así dije. Entonces, sin otra vuelta, me pregunto, entonces dice, claro, ¿y todo Ezequiel se llama ser siervo de Dios? No, uno nomás. Por eso también, hermanos, ese que es el criado por Dios, es amado también por Dios. Porque dice nuestro maestro, pero mejor escuchemos en este último audio ya de mi participación, vamos a escuchar lo que dice el maestro, que todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y ahí se van a convencer de quién es el que es nacido de Dios. Entonces, ahora, como ya nació, entonces, ahora para saber de quién nació esto, primero de Juan, capítulo 5, verso 1. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. ¿Quién es que Dios engendró? A él tiene que amar, y también al que es nacido de él tiene que amar. Entonces ahora, ahí donde nacido de Dios hay una letra. Sí, señor, sí. Primero, Juan 1:3. Ya. San Juan 1:3. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. ¿Ah? Entonces, y luego, y después que nace tiene que crear, ¿no es cierto? Ahora, Isaías 43:15. Isaías 43:15. Yo Jehová, santo vuestro, criador de Israel, vuestro rey. El rey tiene que ser criado para rey. Ya. Bien, dice San Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Quién creyó que Jesús es el Cristo? Ezequiel. Él creyó. Entonces, por tal motivo, él es nacido de Dios. Y dice, y cualquiera que ama al que ha engendrado, es decir, cualquiera que ama a este hijo de hombre, dice, ama también al que es nacido de él. O sea, él es nacido, él es amado también por Dios. Entonces el maestro dice, vamos a escuchar lo que dice el maestro. ¿Quién es al que Dios engendró? A él. Tiene que amar a él. Hermanos, ustedes pueden decir que el maestro te está refiriendo a otra persona, a él no. El Espíritu Santo hablaba de este varón al que había traído, dice, a él tiene que amar, y también al que es nacido de él tiene que amar. Es decir, el maestro es así. Jesús resucitó y venció la muerte, para que con este cuerpo vaya al cielo y se confirme el pacto confirmado de Cristo para con Dios. Entonces este Espíritu Santo vence a la muerte y ya no hay nada que hacer. La muerte no tiene potestad sobre el Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios baja a la tierra y ¿qué hace? Levanta un cuerpo. En este caso, ¿a quién levantó? Crió y formó al Hijo del Hombre, a él que creyó en él. ¿Quién creyó en el Cristo? El Hijo del Hombre. Y por eso que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Y por tal motivo dice el maestro, a él tiene que amar, y también al que es nacido de él tiene que amar, nacido de Dios. Es decir, como amas a Cristo, también amas al que engendró, y también se ama al que ha engendrado. Entonces dice San Juan 1:13, dice,
los cuales no son engendrados de sangre. Ni Jesús se fue engendrado de sangre, ni tampoco el Hijo del Hombre. Es cierto que con el Hijo del Hombre hubo un matrimonio de por medio, por eso se le llama el Hijo del Hombre. Pero quien tuvo como se dice, la voluntad fue de Dios, que naciera ahí el Hijo del Hombre, este Ezequiel antiguo. Así como la voluntad fue de Dios que María, siendo virgen, concibiera a Jesús, así igualito, la voluntad de Dios era que en ese matrimonio naciera el Hijo del Hombre. Ahí en ese cuerpo, en ese vientre de la madre del Maestro, ahí lo crió. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, y después que nace tiene que criar, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hizo Dios después que el Espíritu Santo levantó a Ezequiel? Comenzó a instruirlo, estudiar, algo que muchos de mis hermanos no quieren hacer, estudiar. El Señor le enseñaba al Hijo del Hombre, al Maestro, le enseñaba, y después ¿qué hacía? Le preguntaba, cuestionarios. Preguntaba, lo que había enseñado, preguntaba. Hemos ido al colegio, hermanos y hermanas. Cada clase, cierto tiempo, examen. Eso hacía Dios con el Hijo del Hombre. Lo criaba, lo formaba. Por eso que el Maestro aprendió. ¿De quién? Del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo formó. Por eso que Él tiene la potestad de interpretar las Sagradas Escrituras, porque el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, Él le formó. Él le enseñó. Y ahora, ¿como para qué? Como para que venga un hermano como Claudio Coelho o otros hermanos que tergiversan, vengan a decir mentiras y a contradecir a lo que el Espíritu Santo ya había enseñado al pueblo. Bueno, hermano, solo Dios ya sabrá lo que va a hacer. Y dice el Maestro, entonces y luego y después que nace tiene que criar, ¿no es cierto? Dice Isaías 43:15, dice, yo Jehová santo vuestro, criador de Israel, vuestro rey. Escuchen, hermanos, podemos decir criador de Israel, es decir, del pueblo, pero dice, yo Jehová santo vuestro, criador de Israel, vuestro rey. Habla de uno nomás. Criador de Israel, ¿quién es? Vuestro rey. No habla del pueblo. Para los que piensan de que se está refiriendo al pueblo de Israel, el que creó el pueblo de Israel, no. Criador de Israel, de su hijo. Y dice, Israel tiene que ser criado para rey. ¿Y a quién fue puesto ese nombre de Israel? A Ezequiel. A buen entendedor, pocas palabras, hermano Claudio Coelho. Y hasta aquí estamos explicando acerca de este texto de Apocalipsis 2:17, con el cual este hermano allá en el Cusco tergiversa de una forma ya que digamos escandalosa, y recomendando siempre desde aquí que no lo escuchen, hermanos, no presten atención, a no ser que sea a través de audio de lo que habló el Maestro. Bien, hermanos, este tema de esta explicación, de esta exhortación, tiene para rato, tiene para más. Más adelante mi hermano Cirilo Branca continuará con este tema, del cual va a hablar acerca del maná escondido, porque este texto bíblico de Apocalipsis 2:17 habla, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer el maná escondido. Ya hemos hablado de quién venció, cómo se formó el nombre, y a quién Dios crió, y a quién Dios dio el nombre. Y ahora, este varón tiene que, ¿qué? Tiene que comer, dice, del maná escondido. Pero eso ya lo va a explicar más adelante mi hermano Cirilo Branca, y conmigo será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén.